Hay lugares en el sistema solar de los que todos saben. Marte con sus llanuras rojizas, Júpiter con su gran mancha roja, la Luna con sus cráteres que se ven a simple vista. Pero hay lugares de los que la mayoría de la gente no ha oído hablar, y es precisamente allí, como se descubre, donde ocurre lo más interesante. Encélado, una pequeña luna de Saturno, con un diámetro de apenas unos 500 kilómetros, que hace algunos años se colocó en el centro de atención de astrobiólogos, planetólogos y físicos de todo el mundo. No porque sea grande, no porque sea hermosa, aunque en verdad es asombrosamente blanca y brillante, sino porque bajo su superficie helada ocurre algo que cambia nuestra idea de dónde en el universo puede existir la vida. Antes de hablar de lo que se encuentra bajo la superficie, vale la pena imaginar cómo se ve el propio Encélado. Si se mira desde lejos, parece una esfera blanca perfectamente lisa. Esto se debe a que su superficie está cubierta de hielo purísimo, que refleja casi toda la luz solar que incide sobre ella. Por su albedo, el coeficiente de reflexión, Encélado, es uno de los objetos más brillantes del sistema solar. Refleja cerca del 100% de la luz que le llega. Para comparar, la Luna refleja alrededor del 12%. Esto por sí mismo indica que la superficie se renueva con regularidad. De otro modo, en miles de millones de años, se habría oscurecido por el polvo cósmico y la contaminación de los meteoritos. Y la superficie sí se renueva, pero no de inmediato. Primero hay que entender qué ocurre en su polo sur. Es allí, en la región que los científicos llaman las franjas del Tigre, donde se encuentra una de las estructuras geológicas más inusuales del sistema solar. Son 4 grietas aproximadamente paralelas, de unos 130 kilómetros de largo cada una y alrededor de 2 kilómetros de ancho. Su edad geológica es joven, de unos pocos millones de años o menos, y de estas grietas brotan géiseres hacia el espacio, no simplemente vapor de agua, verdaderos y potentes chorros que expulsan al espacio toneladas de material cada segundo. Moléculas de compuestos orgánicos, sales, nanopartículas de sílice, hidrógeno molecular. Todo esto se desprende de debajo de la superficie a una velocidad suficiente para escapar de la débil atracción de Encélado y perderse en el espacio abierto. Precisamente este material alimenta el anillo E de Saturno. Las partículas que escaparon de Encélado se dispersan en su órbita y forman este anillito. Pero eso es solo un efecto secundario. La pregunta principal es otra. ¿De dónde viene todo este material y qué expulsan exactamente los géiseres? La respuesta exigió varios años de observaciones y numerosos vuelos rasantes de la sonda Cassini directamente a través de los penachos de los géiseres. Sí, Cassini literalmente atravesó las eyecciones de Encélado, capturando sus partículas con los instrumentos a bordo. Este es uno de los experimentos más fascinantes en la historia de la planetología. En lugar de observar el objeto desde la distancia, la sonda simplemente voló al interior de su eyección y lo probó, en sentido literal, con ayuda de los espectrómetros de masas. Y lo que descubrieron lo cambió todo. Bajo la corteza helada de Encélado se encuentra un océano líquido. No hielo, ni una mezcla de hielo y lodo. Agua líquida verdadera, salada, con minerales disueltos en ella, químicamente activa. Esto se estableció con bastante seguridad ya con los primeros datos de Cassini, y luego se confirmó repetidas veces mediante el análisis del campo gravitatorio de la Luna y el estudio de su forma. El océano es global, abarca todo Encélado, no solo el polo sur, y el grosor de la corteza helada sobre él cambia de un lugar a otro. En la región del Ecuador alcanza de 30 a 40 kilómetros, pero en el polo sur, donde se encuentran las franjas del Tigre, según las estimaciones actuales, es de menos de 5 kilómetros y posiblemente solo de 2 a 3 kilómetros. Precisamente por eso ocurren allí las eyecciones. El hielo es delgado,
bajo la presión se rompe y el agua junto con las sustancias disueltas en ella se escapa hacia afuera. El Everest es más bajo, pero desde el punto de vista geológico e hidrológico es una cáscara delgada sobre un enorme cuerpo de agua. Según las estimaciones, el océano de Encélado tiene una profundidad de entre 26 y 45 kilómetros, según el modelo que se utilice. Para comparar, la profundidad promedio de los océanos de la Tierra es de unos 3,5 kilómetros. Contiene bajo su superficie una cantidad de agua comparable en volumen a los mares terrestres. Pero ¿qué es exactamente lo que se mueve en este océano y por qué ocurre este movimiento en general? Es la pregunta central y tiene varios niveles. Comencemos por la fuente de energía. En la Tierra los océanos se mueven gracias al calentamiento solar, los vientos, la rotación de la Tierra y la diferencia de densidades del agua. Está demasiado lejos del Sol, y el astro allí parece una estrella brillante, no una fuente de calor. Pero Encélado tiene otra fuente de calor: el calentamiento por mareas. Este es un fenómeno bien conocido por los planetólogos a partir de los satélites de Júpiter. Encélado gira alrededor de Saturno en una órbita ligeramente elíptica. En el punto más cercano a Saturno experimenta una influencia gravitatoria más fuerte, en el más lejano una más débil. Por eso la Luna se comprime y se estira literalmente mientras avanza en su órbita, como si alguien amasara rítmicamente una pelota de goma. Esta deformación no pasa sin consecuencias. La energía de fricción se transforma en calor. Precisamente este calor impide que el agua se congele. Precisamente él mantiene el estado líquido del océano ya, al parecer, por cientos de millones de años. Pero aquí comienza lo verdaderamente interesante. ¿De dónde proviene el propio calentamiento por mareas en las escalas actuales? Su órbita se habría nivelado hace mucho, se habría vuelto circular, el calentamiento por mareas habría cesado y el océano se habría congelado. Pero esto no ocurre. La órbita permanece elíptica. ¿Por qué? La respuesta está en la resonancia orbital con otra luna de Saturno, Dione. Encélado y Dione se encuentran en resonancia 2-1. Encélado logra dar 2 vueltas. Y los empujones gravitatorios de Dione mantienen constantemente la elipticidad de la órbita de Encélado. Dione, por decirlo de algún modo, no deja que Encélado se tranquilice, sostiene continuamente en él la tensión que se transforma en calor. Es un sistema elegante con un bombeo constante de energía, que funciona sin fuente visible de alimentación, solo gracias a la mecánica gravitatoria. Ahora directamente sobre el movimiento dentro del océano. Según los resultados del análisis de los datos de Cassini y los modelos teóricos posteriores, el océano de Encélado no es un reservorio estático de agua quieta. En él ocurren corrientes convectivas, movimientos verticales del agua provocados por la diferencia de temperaturas. El agua caliente asciende, la fría desciende. Es la misma física que rige una tetera en ebullición
o las corrientes oceánicas de la Tierra, pero la escala y la fuente de calor son otras. El calor llega desde abajo, del fondo del océano, y en el fondo, según los datos de Cassini y los cálculos posteriores, ocurre algo completamente inesperado. Los espectrómetros de masas a bordo de Cassini registraron hidrógeno molecular en los penachos de Encélado. Esto por sí solo no es trivial. ¿De dónde viene el hidrógeno molecular en las eyecciones de una luna helada? La única respuesta convincente. Se produce durante una reacción que se llama serpentinización. Es una reacción química entre el agua caliente y las rocas ricas en hierro y magnesio, las llamadas rocas ultrabásicas. A altas temperaturas y presiones, el agua interactúa con estas rocas, transformando su composición mineralógica y liberando al mismo tiempo hidrógeno molecular. Esta reacción de serpentinización es bien conocida en la Tierra. Es la que ocurre en las zonas de las dorsales mesooceánicas, donde el agua caliente interactúa con las rocas del manto. Y es precisamente alrededor de tales zonas en la Tierra donde existen los llamados ecosistemas hidrotermales, comunidades de organismos vivos que viven no gracias a la fotosíntesis, sino gracias a la energía química de estas reacciones, sin sol, sin oxígeno en el sentido habitual, simplemente gracias a la química del agua caliente y los minerales. Que Cassini encontrara hidrógeno molecular en los penachos de Encélado significó una cosa. En el fondo de su océano, al parecer, ocurren procesos hidrotermales. Agua caliente que interactúa con las rocas. El fondo no es frío y muerto, es caliente y químicamente activo. Este descubrimiento se publicó en 2017 en la revista Science y produjo el efecto de una bomba que estalla en la comunidad científica, porque los sistemas hidrotermales en la Tierra no son simplemente lugares químicamente interesantes, son lugares donde la vida existe a pesar de todo, donde no necesita luz solar, donde la alimenta la propia geoquímica del planeta. Además del hidrógeno molecular en los penachos de Encélado, se descubrieron moléculas orgánicas, primero relativamente simples, metano, etano, propano. Luego, con un análisis más detallado de los datos de archivo de Cassini en 2019, compuestos orgánicos pesados más complejos con masa molecular superior a 200 unidades atómicas. Esta ya es una química nada sencilla. Tales moléculas en la Tierra se forman tanto en procesos abióticos sin intervención de la vida como en procesos biológicos. Su presencia por sí sola no demuestra la existencia de vida, pero indica que las condiciones químicas en el océano de Encélado son al menos suficientemente complejas para que allí pudiera surgir la vida, si es que surge en algún lugar del universo. En 2023 apareció otro ladrillo en esta pared de datos, el análisis de los datos de archivo de Cassini, llevado a cabo por un equipo bajo la dirección de Frank Postberg de la Universidad Libre de Berlín, reveló en los penachos de Encélado fosfatos, concretamente fosfatos de sodio. Este es un resultado de gran importancia, porque el fósforo es uno de los 6 elementos clave para la vida tal como la conocemos: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre. Hasta 2023, el fósforo en el océano de Encélado no había sido detectado. Ahora se encontró. Los 6 elementos clave están presentes en los penachos de Encélado. Esto todavía no es una prueba de vida. Repitámoslo. La presencia por sí sola de los bloques de construcción no significa que la casa esté construida. Se puede tener ladrillos, cemento, agua y todo lo necesario, y sin embargo no existir ningún edificio. Pero la ausencia de estos materiales excluye sin duda la construcción. La presencia de todo lo necesario deja la pregunta abierta. Lo que también es importante para comprender qué se mueve en este océano es su edad geológica y su historia. Según las observaciones de Cassini, la potencia térmica observada asciende a alrededor de 4 a 5 gigavatios. Para comparar, esto equivale aproximadamente a 4 o 5 grandes centrales nucleares. Para un objeto del tamaño de Encélado, estas son cifras significativas, y sin embargo la explicación completa de este calor todavía no se ha encontrado. El flujo observado supera lo que predicen los modelos estándar de calentamiento por mareas con los parámetros orbitales actuales. Es posible que la actividad térmica de Encélado no sea estacionaria. Pasa por periodos de actividad intensificada
que alternan con épocas más tranquilas. Es posible que los modelos de calentamiento por mareas no estén completos. Este es uno de los problemas abiertos. Al hablar del movimiento dentro del océano, no se puede omitir otro aspecto, el geométrico. El fondo del océano de Encélado es heterogéneo. Montañas bajo el hielo, cordilleras, depresiones. Todo esto crea un relieve que dirige las corrientes. En la Tierra, el relieve submarino desempeña un papel enorme en la formación de las corrientes oceánicas. Las famosas dorsales mesooceánicas literalmente dividen los flujos. En Encélado sucede lo mismo, solo que en condiciones de completa oscuridad, bajo un techo de hielo. Este techo de hielo es otro participante activo del sistema. En su superficie interna, orientada hacia el océano, ocurren constantemente dos procesos opuestos: el congelamiento del agua desde abajo y el derretimiento del hielo desde arriba. Donde la temperatura es más baja, el agua se adhiere a la superficie inferior del hielo y se congela. Donde las corrientes de convección traen agua relativamente cálida, allí el hielo se derrite por debajo. Esto crea un relieve que cambia constantemente en la frontera entre el hielo y el agua. En algún lugar bajo la Antártida en la Tierra existen procesos muy parecidos en lagos subglaciares, el más grande de los cuales es el lago Vostok. Pero Encélado en este sentido es significativamente más activo. Merece especial atención la cuestión de dónde ocurre exactamente la eyección a través de las franjas del Tigre. Encélado, una grieta abierta en el hielo, a través de la cual todo escapa, pero un análisis detallado mostró que la imagen es más compleja. Al parecer, entre el océano principal y las grietas superficiales, existe un sistema hidrológico más complicado, algo así como un bolsillo o reservorio de agua que se encuentra bajo presión y se conecta con el océano principal desde abajo. Precisamente este reservorio es el que alimenta los géiseres. Es el límite inferior de la delgada corteza helada del Polo Sur. Cuando la temperatura y la presión en este reservorio alcanzan un determinado valor, el agua irrumpe hacia arriba a través de las grietas. Se evapora al salir a la superficie y se pierde en el espacio. Esto es fundamentalmente diferente de los géiseres terrestres, que se alimentan de aguas subterráneas calentadas por cuerpos magmáticos. En Encélado el papel del magma lo desempeña el agua químicamente caliente de las zonas hidrotermales del fondo, y las tuberías son grietas en un espesor de hielo de varios kilómetros. La escala es distinta, la física similar. Ahora sobre lo que se mueve en el sentido más literal de la palabra. Además de las corrientes de convección y los flujos hidrotermales en el océano, de Encélado deben ocurrir otros movimientos. Por ejemplo, plumas térmicas, corrientes ascendentes de agua más cálida que suben desde las zonas hidrotermales activas del fondo hasta el techo helado. En la Tierra, estructuras análogas existen en el manto terrestre y en los océanos sobre puntos calientes. Pueden transportar sustancias químicas a distancias enormes, mezclando el agua y creando gradientes químicos. También existen movimientos de marea del propio océano. Saturno no solo calienta a Encélado, lo deforma en tiempo real. Cuando Encélado se acerca a Saturno, la corteza helada se comprime. El océano se exprime un poco de debajo de ella. Cuando se aleja, la corteza se endereza, la presión en el océano cambia. Esto crea ondas de marea en el propio océano, movimientos periódicos del agua, sincronizados con el periodo orbital de Encélado, que es de alrededor de 33 horas. Se puede decir que el océano de Encélado respira aproximadamente una vez cada 33 horas, reaccionando al pulso gravitatorio de Saturno. Todo este movimiento tiene una importancia fundamental para la cuestión de la vida, no solo porque el movimiento mezcla las sustancias químicas, sino también porque crea gradientes. La vida en la Tierra existe donde hay diferencia de temperaturas, diferencia de concentración de sustancias, diferencia de potenciales químicos.
Una máquina para aprovechar estas diferencias. Los gradientes químicos son el combustible. En el océano de Encélado, con su fondo caliente, su techo helado frío, con zonas hidrotermales y la interacción químicamente activa del agua con las rocas, de tales gradientes hay de sobra. No es solo agua. Es un medio termoquímicamente activo. ¿Qué sigue? Después de que terminó la misión de Cassini en 2017, Encélado quedó sin observador en órbita, pero la comunidad científica no guarda silencio. Los datos de Cassini alcanzarán a los científicos por muchos años más, y al mismo tiempo se desarrollan activamente conceptos de misiones futuras. El más discutido es el llamado orbitador de Encélado, que podría permanecer en la órbita de la Luna durante un tiempo prolongado, volando repetidamente a través de los penachos de los géiseres con instrumentos más avanzados que los que llevaba Cassini. El objetivo no es solo registrar la composición química de los penachos, sino también encontrar biomarcadores concretos, moléculas que pueden formarse solo en procesos biológicos. Moléculas quirales, cuyas versiones izquierda y derecha aparecen con frecuencia distinta en la naturaleza viva y en la no viva. Hay conceptos aún más ambiciosos. Del tigre. Técnicamente esto es considerablemente más complicado que el orbitador y más costoso, pero precisamente el análisis directo de la sustancia en el lugar podría dar las respuestas más inequívocas. Por ahora tal misión no está aprobada y se encuentra en la etapa de desarrollos conceptuales, pero las conversaciones sobre Encélado en la NASA y la ESA se vuelven cada vez más activas, especialmente ante el hecho de que su competidor en la carrera por el líder mundial en potencial para la vida, Europa, satélite de Júpiter, ya cuenta con una misión aprobada, el explorador de las lunas heladas de Júpiter de la ESA y el Clipper de Europa que prepara la NASA. Es interesante comparar Encélado y Europa. Ambas son lunas heladas con océanos subsuperficiales. Ambas son potencialmente habitables, pero tienen diferencias fundamentales. Europa es considerablemente más grande. Su diámetro es de alrededor de 3.000 kilómetros. Su corteza helada, según las estimaciones, tiene un espesor de entre 10 y 30 kilómetros. La actividad hidrotermal en el fondo de Europa se supone, pero no hay evidencias directas comparables a los datos de Cassini sobre Encélado. Encélado mismo entrega muestras de su océano directamente al espacio. Basta con volar a través del penacho. Esto lo convierte, en opinión de muchos científicos, en el laboratorio más accesible para la búsqueda de vida extraterrestre de todos los que conocemos. Precisamente esto se quiere decir cuando se habla de que Encélado se mueve. Se mueve en el sentido literal. El agua en su océano fluye, se convecta, reacciona, es expulsada al espacio. Se mueve en el sentido figurado. Se mueve hacia el centro de atención de la ciencia, volviéndose un objeto cada vez más prioritario para las investigaciones, y se mueve en el sentido más importante. Nos acerca a la respuesta a la pregunta que la humanidad se formula a sí misma desde que fue capaz de plantearla. ¿Estamos solos en el universo? Menos de 5 kilómetros de hielo nos separan de la respuesta. De un lado, el espacio abierto y nuestras sondas, del otro, un océano oscuro, caliente, químicamente activo, en el que algo sucede. ¿Qué es exactamente? No lo sabemos con certeza, pero ya sabemos lo suficiente para entender que este es un lugar al que hay que volver.